Se ha mencionado por parte del ministro presidente Arturo Saldívar que fue Fernando Gómez Montt, entonces secretario de Gobernación, quien habría ido a su oficina para presionarlo por parte del presidente Felipe Calderón y que cambiara su dictamen sobre el caso de la guardería ABC. Le agradezco mucho a Fernando Gómez Montt que nos tome la comunicación, abogado. Gracias y buenas noches. Muy buenas noches, Azucena. Gracias por tomarnos la comunicación. Primero que todo, abogado, ¿se dio este encuentro entre el ministro y usted, entonces secretario de Gobernación, en la Suprema Corte? A ver, no solo esa vez, sino en múltiples ocasiones, como secretario de Gobernación, fui a la Corte, con pleno respeto a su investidura, a presentar los argumentos del gobierno en asuntos delicados y en razón de presentar sus argumentos en función de lo que pudiera resolver la Corte como juez independiente. En ese sentido, siempre fui y he sido respetuoso. Yo soy un pleno convencido de la necesidad de un poder judicial independiente, libre, fuera de presiones, pero que escuche a las partes y los argumentos de las partes cuando va a resolver una controversia. En ningún momento, o sea, fui para ese asunto y para varios, Por ejemplo, yo fui a la Corte, en un acto de respeto a su investidura. Esto ya es un acto de respeto al tribunal y fui como parte legítima a presentar mis argumentos ante los jueces. Usted fue a argumentar por parte, digamos, de la Presidencia de la República, abogado, intentando convencer al ministro de que cambiara su dictamen sobre el tema de la guardería ABC. Así es. Él estaba presentando un proyecto tan discutible. Primero, fue el primer asunto delicado, hasta donde yo recuerdo, en que él presentó un proyecto ante la Corte. Estaba recién llegado. Ajá. Y pues me imagino que se podía haber impresionado porque apenas estaba desplegándose como ministro en esos días. Entonces, bueno, yo entiendo que es un proceso pues que absorbe, que impacta, es una altísima responsabilidad la del Tribunal Constitucional, y en ese sentido presentó un dictamen que a mí me parecía muy objetable por una razón. Una tragedia como la de ABC no se iba a colmar con una injusticia. Dejar salva la responsabilidad de las personas que podían haber evitado el accidente y fincar responsabilidad a la cabeza del Seguro Social, en mi opinión, era improcedente, porque significaba que cualquier error que pueda cometer alguien del gobierno federal le llegara la responsabilidad al presidente, que no tenía ni tiene por qué saber qué está pasando en todas partes. Cada quien tiene que ser responsable del espacio que le toca cuidar. Bueno, con esa argumentación yo fui, era una argumentación seria y respetable frente a un dictamen poco consistente, que por cierto fue derrotado en el Pleno de la Corte por 9 votos, si mal no recuerdo. Déjeme hacer una pausa ahí porque al parecer la interpretación de la visita fue distinta. Usted dice que fue a argumentar sobre este dictamen y el ministro dice, me sentí presionado. Hoy la entonces ministra, hoy secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, respalda lo dicho por el ministro Arturo Saldívar, y serían dos que tuvieron esta interpretación de presión, abogado. A ver, yo hablé con todos los ministros de la Corte, esa y en otras ocasiones. Yo no puedo entender que se sientan presionados por escuchar argumentos serios y respetuosos. Por cierto, el otro voto que apoyó la ponencia del ministro Saldívar fue la de entonces ministra Sánchez Cordero, ahora secretaria de Gobernación. Pues sí, pues si ellos dos en minoría se sienten presionados y quedan en minoría en una votación, pues, y se sienten presionados por mis argumentos, pues yo lo lamento. Yo no les falté al respeto a ninguno de los dos. Presenté mis argumentos con seriedad y con responsabilidad, como era mi obligación hacerlo, y con pleno respeto al Tribunal Independiente. Si no fue en mi oficina o en un restaurante o en una cantina, fui como abogado, como representando los intereses, como abogado, como parte, a pedir justicia, a invocar y presentar mis argumentos, como lo he hecho siempre, tanto como abogado como funcionario público. Oiga, abogado, además del caso ABC, ¿qué otros casos argumentó ante la Suprema Corte? Recuerdo que vimos asuntos del fuero militar en su momento. ¿Florence Cassel? Recuerdo ¿El caso de Florence Cassel, no?
A ver, a mí ya no me tocó ese asunto, yo lo discutí con el ministro Saldívar, ya después de haber sido secretario de Gobernación, de hombre de derecho a hombre de derecho, porque a mí la salida que plantearon del efecto corruptor me parecía y me parece inusitada. Me parecía más correcto el criterio sostenido por el ministro Cosío, que se debían anular solo algunas pruebas y dejar al tribunal inferior a valorar el resto de las pruebas para ver al suficiente para sostener la condena o presentar la libertad. Es decir, era un tema fundamentalmente de principios de derecho procesal y de valoración de la pena. Oiga, abogado, déjeme preguntarle a usted, bueno, seguramente... Y yo llegué, y él sabe el ministro Saldívar, que a mí me pareció profundamente objetable su discusión, porque parecía una solución ad hoc, no tenía ningún precedente. Bien. Usted no niega la visita, no niega que fue a argumentar para que él desistiera de este dictamen. Lo que se ha dado a conocer en varios trabajos periodísticos es que usted le dijo que iba en nombre del presidente a que reconsiderara su dictamen. Eso sí es absolutamente falso, ¿eh? Eso es falso. Que le dijo usted que no se le olvide, que el presidente dice que no se te olvide quién te postuló. A ver, eso es falso. Y si esa es la recolección del ministro Saldívar, en mi opinión falta la verdad. Porque una cosa es que si él se sienta presionado y yo tenga una posición en la cual yo no fui a presionarlo sino a presentar mis argumentos, podemos vivir de distinta manera los hechos. Pero que yo le fui a llevar un recado al presidente, eso es absolutamente falso. ¿Usted nunca, digamos, le echó en cara el que su postulación se la debiera a Felipe Calderón? Como secretario de Gobernación invoqué la autoridad del presidente. Yo no soy mensajero, yo era secretario de Gobernación. ¿Es una mala interpretación? ¿Es una mentira con alguna intención? ¿Qué interpreta usted, abogado? No, pues a ver, no voy a salir a especular. Solo digo dos cosas. Quien diga que yo amenacé, falta la verdad. Quien diga que yo fui a hablar en representación del presidente y no del gobierno, falta la verdad. ¿Es normal? Sí, dígame. Si lo interpretaron así, yo sí categóricamente niego que eso haya sucedido. Y si lo interpretaron así o interpretaron mis gestos de tal manera que creyeron que eso era lo que estaba pasando, es una interpretación. Déjeme hacerle una última pregunta, abogado, agradeciéndole de antemano que nos haya tomado la comunicación. ¿Es normal que una parte del gobierno de la República, del Poder Ejecutivo, visite al Poder Judicial para argumentar a favor o en contra de un caso? A ver, absolutamente. Y le voy a poner un caso clarísimo. El propio presidente de la República actual, el licenciado López Obrador, el presidente López Obrador, no sé si es licenciado, ha dicho en alguna conferencia que gracias a la intervención de su gobierno había convencido a la Corte de modificar un proyecto en materia de impuestos o de devolución de IVA o una cosa así. Y entiendo que lo hicieron a través del consejero jurídico, que entre sus funciones tiene la de presentar los argumentos a la Corte de aquellos asuntos que son especialmente delicados y que merecen la atención y de cuya resolución se pueden ver afectados de una u otra manera los legítimos intereses del gobierno de la República. En una democracia eso es normal. A ver, yo no digo que las visitas del señor consejero sean ilegales. Pero el consejero jurídico es entendible, es su función, no la del secretario de Gobernación, ¿o sí? Se lo pregunto, abogado. No, claro que sí. En la defensa de cuestiones fundamentales, uno, él tiene la relación política con el Poder Judicial. Y dos, lo que sí es en mi capacidad de abogado, en mi experiencia de abogado, que ya he ido muchas veces a la Corte, pues yo podía poner esa experiencia al servicio de los asuntos más delicados que tenían que ver con cuestiones fundamentalmente muy delicadas en términos de eso. El asunto, por ejemplo, del ABC era un asunto no solo muy sensible, sino era un asunto en donde se estaba señalando a altos funcionarios de la Federación. ¿Usted le da el beneficio de la duda al ministro de que probablemente se haya sentido presionado, aunque no haya sido la intención de Fernando Gómez Montt? ¿Qué beneficio de qué duda? O sea, decir, tal vez él se sintió presionado, aunque la intención del entonces secretario de Gobernación no es esa. Tal vez no está diciendo una mentira, sino que se sintió amenazado o presionado con su visita, abogado. A ver, le voy a decir una cosa, Susana. Es muy difícil que yo me ponga a suponer lo que sintió el señor ministro, porque es tanto como validarle a él que suponga lo que yo fui a hacer distinto de lo que yo hice. Si con mi presencia él se siente presionado o siente que yo venía hablando por otro y no por los intereses del gobierno de la República, pues esas son elucubraciones.
Yo no voy a hacer las especulaciones que creo que pueden estar haciendo. Estaría en lo mismo. ¿Qué sintió él? No, yo nada más le voy a decir una cosa. El trato que él y yo tenemos en lo personal no cambió. Yo tuve el privilegio de ir a su boda, afectuosamente compartimos. En varias ocasiones hemos platicado cuestiones que nos preocupan del gobierno de la República y especialmente de la integridad y de la independencia de la función judicial y de su necesidad en la República, de cuestiones de criterio jurídico y de criterio político, a nivel personal y a nivel institucional, una y mil veces. Si alguien se siente amenazado por alguien, no sería motivo de injuria como para retirarle cualquier trato de amistad. Y hoy no es el caso. Bueno, cuando menos no ahorita, hasta ahorita. Bueno, ¿ha hablado con él en estos días, abogado? No, ¿qué necesidad? Pues si no nos tenemos que poner de acuerdo. Él presenta su versión, yo presento la mía y buen entendedor, pocas palabras. No lo va a buscar. No, ¿para qué? Pues a ver, de entrada, yo no me siento aludido por ciertas declaraciones. Sí me parece, honradamente, que hay una diferencia del ministro Saldívar hace unos años en que era más impresionable y espero que ahora como presidente de la Corte sea menos impresionable porque su función es defender la integridad y la independencia del Poder Judicial y es muy importante que cuente con el apoyo de una sociedad para evitar injerencias indebidas que pongan en riesgo la integridad y la independencia del poder que representa. Le agradezco mucho, abogado, y ojalá que tengamos oportunidad de hablar nuevamente. Gracias y buenas noches. A sus órdenes. Gracias, buenas noches.